Corporación Universitaria Minuto de Dios, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Buscando Emprendedores. El día de hoy nos acompaña el señor Pedro Luis Espinosa, quien es el socio de Inversiones Espinosa Millán y rector del Colegio Gimnasio Campestre Reino Británico. Don Pedro, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Joana. Bueno, la idea de reunirnos hoy en nuestro programa es como para saber un poco acerca de su trayectoria en el ámbito empresarial y en el ámbito educativo. Entonces quisiéramos saber por qué decidió formar una institución educativa. Yo estoy en educación por vocación, porque vengo de una familia de educadores por parte paterna. La mayoría de mis tías eran educadoras en Antioquia, de Jericó. Y en segundo lugar, tuve la oportunidad de realizar estudios en la Normal Nacional Mariano Espina Rodríguez, que estaba ubicada en Huasca, Cundinamarca, que a 1 hora y media de Bogotá. Ya no existe esa normal. Allí me gradué como normalista superior y después realicé mi primera carrera en la Universidad Pedagógica Nacional, estudiando licenciatura en un programa que fue novedoso, llamado Licenciatura en Administración Educativa y Socioeconomía. Luego, todo el tiempo, mi trajinar, mi vocación, mi interés, mi pasión hacia la educación. Perfecto. ¿En qué momento surgió? Conocemos que tiene el Colegio Luigi Pirandello. ¿En qué momento surgió la idea de tener el Gimnasio Campestre Reino Británico? El Colegio Luigi Pirandello nació hace 31 años. Es un colegio que ha tenido muy buena demanda. Se ha mantenido pese a estar rodeado de colegios oficiales, de colegios en convenio. Es un colegio 100% privado y que goza de prestigio y presta un muy buen servicio a ese sector. Sin embargo, cuando empezaron todos los efectos de la aplicación de la jornada única, por cuanto los privados en una época podíamos tener doble jornada o triple jornada, entonces eso hizo que de un grueso de población que alcanzamos a tener en Villa de Granada de 1.550 estudiantes, pues ya se redujera a tener 800, hoy en día tenemos casi 1.000 estudiantes, y pues teníamos que buscar cómo poder seguir teniendo el mismo tipo de ritmo empresarial, organizacional. Y en segundo lugar, pensando en conseguir un espacio en donde pudiéramos enriquecer ese proyecto educativo, pero con unas áreas holgadas que le dieran confort y bienestar tanto a los estudiantes como a los funcionarios, fue que tuvimos la bendición de conseguir este terreno en Tenjo, kilómetro 7 vía Siberia-Tenjo, y pues en el año 2004, hace ya 12 años larguitos, pues empezamos ese sueño que hoy es una hermosa realidad. Qué espectacular, muchas gracias. En el desarrollo de su proyecto educativo, de sus colegios, ¿cuáles han sido los mayores, no decir como falencias, sino como qué obstáculos ha tenido usted como emprendedor que sobrepasar para llegar a donde está? Esta es una pregunta muy interesante porque a veces no se es consciente de cómo los obstáculos nos indican que seguramente no hemos estado preparados para entender ciertas exigencias de un mercado. En segundo lugar, los obstáculos surgen también por diferentes variables. Hoy la vida es de muchos cambios, de mutaciones, y hay cosas que de forma imprevista van surgiendo. Y adicionalmente, pues es que el cambio es algo inherente al ser humano, entonces todo el tiempo hay obstáculos, hay cambios, etc. Pero en lo específico de cualquier organización y lo pertinente a lo educativo,
es que cuando uno se prepara para ser educador, no tiene la fundamentación de otras áreas que son vitales, como por ejemplo la parte legal. A uno nadie le explica que para usted tener un colegio pues tiene que consultar o ir lo que se denomina un plan de ordenamiento territorial, un POT, que hay una serie de normas legales que rigen ese sector. En segundo lugar, uno no tiene preparación de arquitecto o de ingeniero, y entonces pues no tenemos el conocimiento para saber que hoy las edificaciones escolares deben tener unas normas tipo ICONTEC y unos estándares tipo internacional, con unos espacios que brinden confort y den seguridad. Y así podría seguir enumerando otros conocimientos que uno no tiene y que en el caso mío pues evidentemente fueron un obstáculo, que han sido una hermosa oportunidad para aprender. He tenido que sobre la marcha aprender y hoy tengo pues unos rudimentos de abogado, de arquitecto, de ingeniero, de todero en muchas cosas, pero eso en ninguna universidad y en ninguna escuela se lo van a formar. Es cierto. ¿Qué tiene o qué considera usted que tiene como innovador usted y las instituciones que marcan la diferencia con los demás colegios? Hoy es esencial para sostenernos y para crecer, ser diferentes. En el caso particular aquí del Gimnasio Capacete Reino Británico hemos querido adicionarle los siguientes ingredientes. Uno, como es una realidad que esta generación tiene que vivir en un mundo que se denomina ser ciudadanos del mundo, pues nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que los muchachos que aquí se formen sean realmente competitivos y puedan participar de ese movimiento, de esa cultura de ser ciudadanos del mundo con creces y codearse con gente de diferentes países? Entonces hemos tratado de colocarle el mundo al alcance de sus manos, trayendo invitados extranjeros periódicamente de diferentes países para que compartan su cultura, les hablen en inglés, pero también les enseñen algunos rudimentos de sus lenguas aborígenes o nativas, y para que ellos aprendan de diferentes culturas, como hoy en medio de la diferencia, en medio de la pluralidad y en medio de la divergencia podemos aprender a ser tolerantes, a ser abiertos, a fluir mentalmente, a tener flexibilidad mental, tener apertura mental e insertarnos adecuadamente, porque es que si no entendemos a los otros, pues no podemos pedir que los otros nos vayan a entender a nosotros. Entonces, una parte esencial ha sido todo el tema de multiculturalidad. Dos, todo el tema de plurilingüismo. Nosotros empezamos siendo un colegio bilingüe, hoy ya somos un colegio plurilingüe. Hemos conseguido que ya nuestros estudiantes egresan con un nivel C1 en inglés. En mandarín hemos conseguido ser un aula Confucio, que solo 4 instituciones en Colombia somos aula Confucio. Eso lo regenta Hanban, que es el organismo del gobierno chino, y aquí en Colombia Hanban tiene el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, de quienes dependemos. Ellos nos han entregado el honor de ser distinguidos como aula Confucio, junto con el Colegio Nueva Granada, con el Vermont, con el Montessori British School. Entonces, el mandarín ya lleva 5 años acá y la meta es que los estudiantes aquí egresen con un nivel B2. Y desde el año pasado incursionamos en el portugués, pues porque tenemos aquí una nación muy cercana en Sudamérica, 7ª economía mundial, casi 200 millones de habitantes. Hay muchísimas oportunidades tanto para aprender como para hacer negocios, para hacer intercambios, y pues algo esencial es empezar por el idioma.
La meta nuestra es que los estudiantes egresen con un nivel intermedio, pues porque solo lo ven en 2 años, y continúen un semestre más, máximo un año más, y ya alcancen un nivel avanzado. Total, le apuntamos a idiomas que son los más usados, los más conocidos en el mundo: el inglés, el mandarín, el español y ahora el portugués, con ese concepto de multiculturalidad, más otra serie de herramientas que hemos querido darle a los muchachos para que tengan un gran soporte valorativo. Por eso acá los insertamos en un programa internacional que se llama Character Counts, tus valores cuentan, para que ellos apropien, interioricen 6 grandes pilares del carácter. Buscamos desarrollar una gran capacidad de liderazgo transformador. Hemos creado un programa internacional que se llama Transformational Leadership, en donde se basa en 4 grandes fuentes de conocimiento, que son: 1, las teorías de Miguel Ángel Cornejo Rosado, el líder mexicano; 2, las teorías de Stephen Covey, el autor ya extinto de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva; las teorías de Ron Jenson, el creador de ese bestseller, Cómo alcanzar el éxito auténtico; y las teorías de Miguel Ruiz y su hijo, en los 4 acuerdos y el 5º acuerdo, además de aprender de líderes nacionales e internacionales. Entonces, esa búsqueda de sólida formación valorativa, sólida formación de liderazgo transformador, multiculturalidad, plurilingüismo, y todo lo orientamos, lo amarramos, lo articulamos con un sólido programa de emprendimiento, en donde trabajamos con 2 herramientas. Uno, Can Millionaire, un programa americano que a partir de lúdica les enseña los conceptos básicos de ahorrar, de dinero, de inversión, etc. Y 2, implementamos el programa de formación de la Universidad EAN, en donde el concepto es que el muchacho aprenda una cadena de valor, en donde primero se sensibilice e incorpore a su propio proyecto de vida la idea de ser emprendedor. O anoche veía, por ejemplo, en CMI, como ahorita en Bogotá va a haber un gran evento liderado por la Universidad de los Andes y la Media Torta, en donde hay más de 10.000 solicitudes, hay solo 5.000 cupos y ya están totalmente copados para un evento de emprendimiento gestado por gente colombiana, pero que de una vez conecta a muchachos con fuentes de financiamiento. Entonces aquí trabajamos esa cadena de valor, primero sensibilizándolos y haciendo que se enamoren de ser emprendedores; segundo, enseñarles cómo observar e identificar oportunidades de negocio; y 3, aprender técnicamente cómo se hace un plan de negocios. Esas 3 primeras etapas las hacemos en el colegio, y ya la etapa 4, que es poner en marcha una empresa o el plan de negocios que hicieron, y una 5ª etapa, que es acelerar, es decir, mejora continua e internacionalización, pues lo hacen ellos ya como egresados. Entonces, todos esos elementos creo yo que se constituyen en un elemento o en una característica diferenciadora del GCLB. Espectacular. Don Pedro, uno usualmente como persona, cuando va a iniciar un proyecto, uno siempre tiene el miedo a errar, a equivocarse, a que las cosas no le salgan. ¿En algún momento usted pensó en eso o siempre fue a la fija con lo que quería? No, indudablemente el que no aproveche el error como fuente de aprendizaje, pues está en un craso error. A nadie le gusta cometer errores, yo no soy la excepción. Me da incluso rabia, y a veces de pronto hasta me puedo descomponer diciendo, pero ¿por qué fui tan obtuso y cometer este error?
A medida que he venido avanzando, pues he venido tomando con más calma, aprendiendo de los errores y buscando conscientemente cómo no repetirlos. Pero errores he cometido muchísimos, todos los que se imaginen. Además aquí la existencia del GCRB es toda una apuesta increíble. Sí. ¿Quién iba a pensar hace 12 años que en este lugar tan escondido, pues porque hoy es conocido por mucha gente, pero porque nos han dado la bendición de venirnos a apoyar? Pero si somos francos, pues aquí no hay ninguna vía principal, no hay algo que de una manera fácil identifique, ya va a haber un colegio, no. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a buscar un espacio verde, campestre, cercano a Bogotá, lo más cómodo posible, y que podamos allí desarrollar ese proyecto educativo de nuestros sueños. Sin embargo, la venta de la idea la hicimos como cuando se hace hoy en una constructora la venta de un apartamento, de un condominio o de un bloque de apartamentos, etcétera, porque como no teníamos sino el espacio, pero hasta ahora empezábamos a construir el primer módulo, entonces no teníamos que mostrar. Nos tocó ubicar en arriendo una pequeña área verde. Ahí instalamos una caseta, esa área verde que colindaba con una arteria principal. Pusimos la caseta, que solo la montamos el fin de semana, una maqueta, un programa escrito y una persona entrenada para enamorar a los otros del sueño. Y la gente iba, escuchaba, y pues de esa idea inicial surgieron en el año 2004 casi 50 estudiantes con los cuales abrimos. Pero eso fue toda una apuesta arriesgada. Todo el mundo me decía, pero ¿y a usted qué le pasa? Los familiares pues me veían, visitaban, pues ellos no me decían, pero yo les veía su cara de que pues ojalá resultara, pero yo creo que es que este tipo tiene demasiado optimismo como para estar soñando de que aquí le va a ir bien. Y vea que hoy afortunadamente tenemos 940 estudiantes, el otro año vamos a tener un poco más de 1000 y pues ahí vamos. Qué espectacular. De acuerdo a su crecimiento personal como profesional y como emprendedor, ¿qué características cree usted que debe tener un emprendedor? Pues un emprendedor ante todo tiene que creer en sí mismo, porque si uno no tiene creencia en su potencial, no tiene la base para arrancar. 2, creer en su sueño o en sus sueños. Y pues eso es clave, alimentarse uno de ideas. Finalmente, por lo único que todavía no le llega a uno una factura es por soñar. Por todo lo demás le llega factura, pero por soñar todavía nadie o ninguna empresa se ha abrogado el derecho de decir esto es mío y también le facturo por soñar. Y 3, obviamente a la creencia en la persona, los sueños claros, con prospección. Hay que echarlos a andar, porque mucha gente echa ideas al aire, dice yo quisiera, yo anhelo, yo deseo, pero dar el primer paso, muchas personas no lo dan. Y el no atreverse hace que pues no probemos si eso era posible o no era posible. Yo creo que ahí estarían como las 3 primeras claves para una serie de sucesos en donde, entre otras cosas, pues obviamente tenemos que adquirir muchísimas herramientas gerenciales para ser exitosos. Claro. No, que muchas veces los emprendedores se encuentran con obstáculos o con peros en el camino y se dan por vencidos. O sea, como que llegan ese momento y dicen, no, esto no es lo mío, definitivamente yo con esto no pude y hasta ahí llegó el sueño.
Entonces es como la perseverancia, el estar intentando, el estar de los obstáculos que se nos presentan como que nos sirvan para crecer y en vez de darnos por vencidos, desarrollar algo muchísimo mejor de lo que pensábamos antes. Entonces me parece que es un paso para crecer muy bonito. ¿Cómo se ve usted como profesional en 10 años? A veces esos ejercicios son como bien entre misteriosos, atrevidos, pues es decir, tal y como llevamos la organización, porque hoy el GSRB forma parte de una organización que se llama Inversiones Espinosa Millán, que está dedicada a solo educación, pero en diferentes ramos. Me veo yo como pues el gran director de una orquesta con muchos talentos, con mucha gente aportando, y pues detrás de ellos pues echándoles una miradita, dándole uno que otro consejo y soñando y tratando de apuntar a seguir indicando el camino, pero dejándome enseñar muchísimo de una nueva gente, de una sangre que entre a irradiar más fuerza y más energía. Espectacular. ¿Qué consejo le daría usted a nuestros televidentes y futuros emprendedores para que arranquen, para que inicien su proyecto? ¿Qué le aconsejaría usted a ellos para que lo inicien? Yo creo que algo esencial es que no crean que simplemente con ser inteligentes y ser creativos basta, porque es que aquí por la experiencia hay muchos muchachos que con una actitud sobrada, cuando uno les dice, a ver, vamos a hacer un plan de negocios, y entonces pues algunos dan unas ideas atinadas, aun cuando locas, así suenen un poquito disparatadas, pero otros simplemente lanzan ideas por lanzarlas, no creyendo muy bien que eso sea factible, ni todo lo que implicaría llevar eso a la realidad. Ejemplo, en alguna ocasión unas estudiantes me dijeron, nuestro plan de negocio es construir unos vehículos ecológicos. Le dije, qué bien, ¿no? Y pues además en este siglo XXI, toda esta sintonía con lo verde, con la preservación de la naturaleza, etc. Y dije, bueno, y entonces ahora cuéntenme, ¿qué han averiguado ustedes sobre cómo se hacen los vehículos? No tenían ni la menor idea ni de cuáles son las casas automotrices más grandes, emblemáticas, cómo es el proceso para hacer un vehículo, y qué implicaría pasar de cómo hoy se hace un carro a hacer un carro ecológico. Entonces, yo creo que lo primero es clarificar uno realmente qué quiere. Segundo, entender que no basta con que yo tenga una idea, sino que debo prepararme muy bien, porque a mi inteligencia yo tengo que darle forma al cuerpo, como el escultor va puliendo, nosotros también tenemos que esculpir nuestra mente, y nuestra mente se va forjando mejor con lectura, con observación, con interacción con muchas personas, aprendiendo de mucha gente, observando de la realidad, porque solo en una carrera de un aprendizaje constante, continuo, permanente, sistemático, es que podemos garantizar que hay una apuesta coherente y sólida. Entonces diría creamos en el sueño, pero preparémonos. Busquemos adquirir las herramientas gerenciales que me den a mí la capacidad de interactuar en este mundo moderno y unirme a talentos, a gente que crea en eso, que mi visión sea compartida, sea atrevida, pero sea posible, y que enamore a muchos, y que haga factible que no sea simplemente mi sueño, sino el sueño de otros, y que entre todos podamos hacer realidad.
Perfecto. Qué lindo consejo, don Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, creo que eso era todo por hoy. Espero les haya gustado y que nuestros emprendedores hayan aprendido un poco acerca de la gran experiencia que tiene el señor Pedro Luis. Don Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y pues en una próxima ocasión. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.